Hola, yo soy Nico Romero y te saludo desde aquí, el punto de encuentro. El día de hoy tenemos un mensaje muy especial para ti. Estoy seguro que el Señor tiene cosas importantes que decirte el día de hoy. Sin más, vayamos a ver este mensaje. Este domingo vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas, una nueva serie de predicaciones. Y la verdad es que la vida con Jesús es una vida de fe, es una vida de confianza. Es una vida en donde no tenemos siempre todas las respuestas, no siempre tenemos todo claro. A veces no entendemos incluso cómo Dios está obrando y necesitamos esa confianza o desarrollar esa confianza y esa fe para caminar con Dios. Ahora, puede ser que a veces nos sintamos mal porque pensamos que no tenemos suficiente fe o suficiente confianza en Dios. Pero quiero explicarles que es una experiencia que es común a todos los seres humanos. Estamos aprendiendo a confiar en Dios. Cuando venimos a la iglesia no venimos porque somos ya perfectos y entendemos todo. Al contrario, venimos porque somos imperfectos y nos falta entender mucho. Algunos tienen esta idea de que para venir a Dios o venir a la iglesia hay que tener todo claro ya y hay que estar súper fuerte en la fe. Dicen, yo todavía no estoy listo, todavía no he llegado a ese nivel. No esperes a tener ningún nivel para conectar con Jesús. No necesitas nivel. Y déjame mostrártelo hoy precisamente en el texto de la Biblia. Quiero que me acompañes a Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, a partir del versículo 16, y mientras llegas allá, si abres tu Biblia, si enciendes tu Biblia, quiero contarte lo que pasa. Mateo 28 es ya el último capítulo que encontramos en el primer evangelio que hay en la Biblia. Y esta historia que vamos a leer ahora y vamos a estudiar viene justo después de la resurrección de Jesús. Mateo ha narrado ya que Jesús ha resucitado, se ha aparecido a algunas personas y ha sido pues todo un boom. La gente estaba esperando precisamente la resurrección de Jesús, o más bien habían dejado de esperar la resurrección de Jesús, pero allí en el fondo del corazón tenían la esperanza de que algo pasara diferente y pasó. Fue la resurrección de su maestro, de su Señor. Y eso empezó a activar a los discípulos. Y Jesús les dice a sus discípulos cuando ha resucitado que vayan a un lugar en donde Él se les va a aparecer y les va a dar algunas enseñanzas. Y ya resucitado quiere explicarles algunas cosas con más detalle de lo que lo hizo en los primeros 3 años que caminó con ellos. Llegamos allí entonces al versículo 16 y leemos esto. Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, ¿qué hicieron primero? Lo adoraron, pero quiero que notes lo que dice allí. Pero algunos, repite eso conmigo, pero algunos dudaban. Algunos dudaban. Piensa esto. Jesús les ha dicho, Él mismo ha resucitado, les ha dicho que vayan a un monte donde lo tienen que esperar. Ellos llegan a ese lugar y lo encuentran. La primera reacción, ¿cuál es? Adorarlo. Hay algo que ha pasado en sus corazones, pero también hay otra reacción que es muy humana. ¿Cuál es? Dudaron. Estos hombres y estas mujeres habían visto a Jesús resucitado, habían caminado con Él, pero aún así dudaron. Wow. Si tú fueras testigo de la resurrección, ponte ahora en los zapatos de estos discípulos. Si hubieras sido testigo de la resurrección, ¿hubieras dudado? Seamos honestos. Esta gente fue testigo de la resurrección. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que es algo que es muy natural en la naturaleza humana. Y eso tal vez a uno lo pueda hasta hacer sentir bien en algún momento. Porque hay algo muy curioso del ser humano. ¿Te has dado cuenta que cuando alguien pasa algo que uno también está pasando, uno se siente más aliviado? ¿Sí o no? Sí, claro. Cuando a alguien le va mal y a uno le está yendo mal, ¿uno qué siente? No, está mal que sienta eso. ¿Se siente alivio? No, no. Pero en alguna forma uno se siente como relacionado con esa persona. No es que uno se alegre por el dolor de la persona o porque le va mal a la persona, pero uno como que dice, como que no soy el único. Como que no es solo a mí el que le sucede. Eso es algo natural y créanme que hay estudios que dicen que eso existe y se llama el efecto de compartir. Eso lo han estudiado mucho. Entonces, cuando nosotros vemos que otras personas pasan por las mismas situaciones que nosotros pasamos, que pueden ser difíciles, sentimos cierto descanso o más bien cierta empatía o cierta relación con ellos, porque no nos sentimos solos, porque no sentimos que somos malos y que todo lo que está pasando en nuestra vida es porque nos lo merecemos o porque somos malas personas, sino que sentimos que es como algo común a la experiencia humana. Quiero explicarles que así es la duda también.
Los discípulos dudaron a pesar de haber escuchado a Jesús muchas veces, sus enseñanzas, de haber visto cumplida la resurrección. Y dudar, pongámoslo con claridad, ¿qué significa? De acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, significa vacilar. Vacilaron. Estaban divididos entre dos situaciones. Una les parecía algo tan espectacular, tan especial, que Jesús había resucitado, que estaba allí con ellos, era tan maravilloso, pero decían, ¿y esto sí será cierto? ¿Esto sí será Él? Sí será algo tan maravilloso, tan grandioso, lo que están viendo mis ojos, sí puede ser. Y yo me identifico mucho con los discípulos y quiero explicarte por qué. Porque hay momentos en los que la realidad de Dios es tan tangible para mí que casi puedo tocarlo. Tal vez a ti te ha sucedido. Yo cuando vine a conocer a Jesús hace años, tuve una experiencia con Jesús que fue impresionante. Esto fue lo que me trajo de rodillas delante de Jesús. Había escuchado ya predicaciones, había tomado una decisión por Jesús, pero todavía había muchas cosas en mi cabeza que me enredaban, pero tuve un encuentro con Jesús tan profundo que cambió mi vida para siempre. Eso sucedió hace muchos años. Y desde ese momento he tenido experiencias con Jesús tan profundas, tan cercanas. Siendo pastor en la iglesia he visto tantas cosas tan preciosas, tan maravillosas en mi hogar, en mi familia. Hemos orado en familia y hemos visto la respuesta de Dios sobrenatural en muchos aspectos. Cosas que si Dios no hubiera intervenido, no te las puedo explicar. La misma creación de esta iglesia hace 11 años es algo sobrenatural. Es inexplicable desde el punto de vista humano lo que pasó aquí en esta congregación y lo que ha pasado por 11 años. Si Dios no hubiera intervenido en el punto de encuentro, esto no existiría y no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces, para mí, esto es así de personal, es así de real. De forma que si alguien se me acerca y me dice, no, es que tu Dios no es real, yo le digo, no, pues tú no eres real. Cuando yo renuncié a Intel, yo trabajaba en una compañía que se llamaba Intel y recuerdo que me llamó una española que vivía en Brasil y me dijo, no entiendo qué estás haciendo. Ella era atea en ese momento. Me dijo, no entiendo qué estás haciendo. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, estás renunciando a todo lo que tienes acá por irte de pastor. Porque a mí me preguntaban en la oficina, en la empresa, ¿qué pasó? ¿Qué te ofrecieron? Y yo, el mejor trabajo del mundo. Irme de pastor. Y yo lo dije, ellos conocían mi fe y lo dije abiertamente. Y ella me dijo, ¿estás loco? ¿Estás loco? Y me dijo, tengo un problema, es que yo no creo en tu nuevo jefe. Y yo le dije, te entiendo, pero quiero que sepas que para mí mi nuevo jefe, o mi jefe siempre ha sido mi jefe, es tan real como estar hablando contigo en este momento. Esa ha sido mi experiencia con Dios, pero también quiero explicarte que de repente he enfrentado ocasiones en mi vida también en donde ya no es tan real. Si te soy honesto, hay momentos en los que me he sentado y he pensado, ¿será que yo me imaginé todo esto? Mi esposa lo sabe porque ella me ha acompañado y me ha prestado de su fe muchas veces cuando he pasado por situaciones difíciles. Y quiero decirte eso, oré por algo y no sucedió. Oré con fe y no pasó. Y era el anhelo de mi corazón y quería ver eso y así como he visto milagros en otros momentos, no lo vi ahí y entonces, wow, mi corazón como que empieza a pensar, a vacilar. ¿Qué pasó? ¿Qué no entendí? ¿Qué no entendí de Dios? Y puede ser muy, muy, muy aterrador entre los cristianos, honestamente, experimentar eso. ¿Y por qué? Porque a veces se espera que entre nosotros los creyentes no haya ese tipo de situaciones. Que no dudemos, que no vacilemos. Y es difícil preguntar a veces. Y quisieras preguntar, pero te sientes culpable porque vas a preguntar. O te sientes como de menor categoría en la fe porque quieres preguntar, o porque vacilas, o porque no entiendes. Estoy convencido de que hay algunas personas que abandonan la fe cristiana porque no tienen respuestas a preguntas. No porque Dios no sea bueno, sino porque nunca han podido expresar sus preguntas, nunca han podido expresar sus dudas, nunca han podido conversar con alguien. Y al final eso las lleva lejos de Dios. Yo quisiera que nosotros entendamos que en esta congregación hay un lugar seguro para hablar y para dudar también. Y déjenme mostrarles esto, porque de alguna forma todos lidiamos con las dudas. ¿Y por qué lidiamos con las dudas? ¿Por qué dudamos? Yo veo varias razones. Una de ellas es que tal vez te encuentras con algo en la Biblia que no entiendes y no sabes cómo responder a lo que dice la Biblia. Yo creo que la Biblia es maravillosa, Dios nos habla a través de la Biblia, pero hay pasajes que son complicados.
Hay pasajes que requieren un poco más de esfuerzo y que para una persona que está recién empezando tal vez sea difícil. O para una persona que no se identifica como creyente puede leer eso y decir, no, que eso yo no lo entiendo. Y no está muy segura de entender. Y como no hace preguntas, se queda ahí y deja de confiar en la Biblia. Y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Creo que ahí tenemos las respuestas a todo lo que necesitamos. También creo que muchas personas dudan porque hay preguntas que no se pueden responder, como decía yo ahorita. Dios, ¿por qué si yo oré por esto no lo hiciste? ¿Me amas? Entonces, ¿por qué no lo haces? Hay algo malo que le pasa a las personas buenas. ¿Por qué? Porque hay maldad, porque hay injusticia, porque estas cosas son preguntas que todos tenemos y pareciera que no quisiéramos hacerlas y no quisiéramos enfrentarlas, pero créanme que están ahí. La gente pregunta, ¿y dónde está Dios en el mundo? ¿Dónde está Dios en medio de todo lo que está pasando? Y necesitamos abrir un espacio para hablar sobre eso. Y también hay muchas dudas porque hay heridas que no has podido resolver. Hay personas que tienen muchas heridas que no han podido resolver. Mirabas a alguien y lo admirabas así tremendamente, era cristiano, era una persona a la que admirabas, hablaba de Dios, hablaba de su fe, te inspiraba y de pronto hizo algo horrible esa persona. E inmediatamente dudas y te alejas y no puedes hablar sobre eso. ¿O sentiste que una iglesia era algo bueno, era un lugar seguro, era un lugar donde podías compartir, donde podías aprender, donde podías preguntar? Y tal vez la iglesia no fue eso para ti en ese momento. Y te alejaste. Y creo que también a veces, si puedo dirigirme a los que somos cristianos, a los que están acá que se identifican como cristianos, es que a veces empeoramos nosotros las cosas. Porque hay algunos cristianos que simplemente, ¿cómo lo digo? No tienen mucha gracia. Sí, son cristianos que son más bien intransigentes, rígidos. Ellos tienen buenas intenciones, quiero que entiendan eso, tienen buenas intenciones, pero son más bien como un sticker en el bumper del carro. O sea, un versículo. Y tú le preguntas cualquier cosa y dice un versículo, el versículo, el versículo. Y le preguntas algo y dice, la Biblia lo dice y punto. Y ya eso lo resuelve. Y tienes que entenderlo y tienes que creerlo. Y no importa si esa persona acaba de llegar a los pies de Jesús o no conoce a Jesús o tiene un montón de dudas, pero como que son súper inflexibles, súper rígidas con eso. Y vuelvo a repetir, para mí la Biblia es verdad y lo he descubierto a lo largo de los años. Pero a veces el mundo es un poco complicado y hay cosas que nos hacen dudar. Y cuando alguien tiene una pregunta y no puede encontrar una respuesta y lo único que se encuentra es un sticker, pues la persona se aleja. Y nosotros necesitamos estar ahí para poder caminar con esa persona. Las dudas no son tan malas como creemos a veces, no lo son. En esta serie que empezamos este domingo quiero mostrarte que tu fe se puede hacer más fuerte con las dudas. Tu fe se puede hacer más fuerte con las dudas. Tus dudas no tienen por qué alejarte de Dios. Tus dudas en realidad pueden acercarte mucho más a Dios. Esa ha sido mi experiencia. Desde que vine a conocer a Jesús he preguntado mucho, he dudado mucho. Hay cosas que he sido muy honesto en no entender y buscar una respuesta. Y lo único que ha hecho eso es acercarme más a Dios. Porque es muy importante que entiendas que tu fe es un viaje, no un destino. Tu fe es un viaje, no es un destino. Nunca llegas en esta tierra al final, nunca llegas. No es como que un día digas, bueno, hice todo lo que tenía que hacer, ya terminé, ya soy graduado en fe. Ya hice máster de fe, PhD en fe, tengo mi título, entonces ya no necesito hacer absolutamente nada más. Pasé un examen y me gradué en fe. No existe eso. Es un viaje que estamos llevando a cabo todos los días. Nunca llegarás a decir, ahora lo sé todo, lo entiendo todo, lo comprendo todo. Eso sería un orgullo y sería una mentira decirlo. Ninguno de nosotros puede pararse y decir que lo sabe todo, lo comprende todo y tiene la respuesta para todo. Nunca llegas a eso. Y quiero hablarle hoy especialmente a los padres que han criado hijos en el cristianismo.
Escúchenme bien. Esos padres que han tenido a sus hijos desde pequeños en la iglesia, que los traían a la iglesia a Punto Kids, que los han criado en sus casas, quiero explicarles algo. En algún momento, y no se sorprendan de esto, en algún momento sus hijos comenzarán a dudar. Sus hijos comenzarán a tener luchas con las dudas y comenzarán a hacer preguntas difíciles. Tarde o temprano, sus hijos van a preguntar. Ellos van a venir, y si eso sucede, por favor, papás, quiero pedirles algo, no entren en pánico. No entren en pánico cuando eso suceda. Lo que quiero que hagan como papá, como mamá, es reconocer que ellos han crecido. Y mientras crecían, observaron su fe, estuvieron mirando su fe, estuvieron siendo testigos en primera fila de lo que es su fe. Y saben, han visto que ustedes tienen fe, eso espero. Pero también han notado sus inconsistencias en su fe. También han visto sus falencias en su fe. Los hijos nuestros, como ningún otro, saben cómo somos en casa. Y ellos saben que podemos venir a la iglesia y levantar las manos y cantar como ángeles. Pero que podemos gritar como demonios en casa. Ellos nos conocen. Entonces ellos han visto la fe, ellos han visto cómo te enfrentas a los problemas, cómo te enfrentas a las situaciones. Ellos han visto si perdonas o no perdonas. Ellos tienen ya hoy una capacidad para evaluar todo y todo lo comparan también con lo que hay a su alrededor. Entonces es probable que simplemente se estén preguntando esto: ¿puedo hacer de la fe de mis padres mi propia fe? Esa fe de mis padres es realmente una fe que yo quiero tener, es una fe que yo quiero para mí, es la fe que yo quiero vivir, y eso no es necesariamente malo, no es malo. Tiene que haber un punto en el que eso suceda. Miren, cuando comenzamos a hacer alfa aquí en la iglesia, y quienes no han hecho alfa los invito a que hagan alfa, porque alfa es un espacio precioso para conversar acerca de fe, vida y propósito sin que te juzguen. Sin que alguien venga a juzgarte de alguna manera por lo que piensas o lo que crees, y donde puedes hacer preguntas o puedes expresar lo que piensas. Cuando empezamos a hacer alfa, hubo varias familias de esta iglesia que se fueron del punto de encuentro. Y la razón por la que se fueron de esta iglesia fue porque en alfa la gente pregunta y habla de sus dudas. Y ellos decían, no puede ser, yo no quiero que mis hijos vivan eso. Por favor. Si no lo viven aquí, adivina dónde lo van a vivir. En sus universidades, en sus colegios, donde les van a dar la versión de allá. Necesitamos nosotros darles el contrapeso acá, y ellos tendrán que decidir, porque quiero decirte, no los podemos obligar a que crean lo que creemos. Tenemos que orar para que Dios los convenza y darles el mejor ejemplo que podamos, además de nuestra propia instrucción, y para que ellos puedan crecer con Dios. Entonces, cuando tus hijos empiezan a dudar, cuando tus hijos empiezan a preguntar, es el mejor momento para hablar. Porque la iglesia y el hogar deberían ser los lugares más seguros para expresar nuestras dudas. Quiero repetírtelo. Tu hogar y la iglesia deberían ser los lugares más seguros para que podamos conversar de estas cosas. Y necesitamos que los jóvenes lo hagan. Entonces, en esta serie espero que descubramos que la fe más fuerte no es la que nunca duda. No, la fe más fuerte es la que crece a través de las dudas. Eso es importante. Dudar nos puede acercar a Dios, y quiero mostrarte cómo. Precisamente con uno de esos hombres que estaba allá en el Evangelio de Mateo, siendo testigo de la resurrección, y que vaciló seguramente, como muchos otros, y se llamaba Tomás. Quiero hablarte de Tomás hoy, y seguro has escuchado de Tomás, y hoy tengo una tarea, y es mejorar la reputación de Tomás. Porque la verdad es que Tomás es de esos personajes que en la iglesia se citan diciendo, el Tomás ese era el incrédulo, era el que dudaba, Tomás. Y entonces cuando alguien le dice, usted es un Tomás, usted es como Tomás o Tomasa. Pero yo quiero mostrarles lo que pasó con Tomás después de la resurrección. Resulta que Tomás, dice la Biblia en Juan 20, lo apodaban el gemelo. A él lo apodaban así. Y dice que era uno de los 12 apóstoles. No estaba con los discípulos cuando Jesús llegó.
cuando se les apareció. Hay diferentes relatos de la resurrección en la Biblia y cada uno de ellos nos da un ángulo distinto que nos aporta a la construcción de la historia. Entonces, cuando estamos acá hablando de Jesús, Jesús se ha resucitado y se le aparece a sus discípulos, pero ese día preciso Tomás llegó tarde del trabajo. Y resulta que cuando llegó Jesús, él no estuvo. Y le contaron, le dijeron, oiga, hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor. Y estaban emocionados y le decían, wow, y Dios se nos apareció y estuvo acá con nosotros. Estaba muerto, pero lo hemos visto. Es real. Esa emoción, como cuando tú le dices a tu hijo, no, es que Dios es lo máximo. Dios hizo cosas en mi vida. Dios quiere hacer cosas en tu vida. O le compartes a alguien eso. Y la reacción de Tomás, ¿cuál fue? Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, ¿qué dijo? No lo creeré, repuso Tomás. Esa es la razón por la que la gente dice, se da cuenta de ese Tomás terrible. Los otros sí creían, pero Tomás no. Ay, imagínate este pequeño detalle. ¿Por qué crees que ellos creían? Porque lo vieron. La diferencia entre estos discípulos que le estaban diciendo a Tomás que Jesús había resucitado y Tomás es que a ellos se le había aparecido, pero antes de la resurrección tampoco creían que Jesús estaba vivo. Entonces Tomás no es tan malo, no es ese que duda, no. Si lo piensas bien, creo que muchos podemos identificarnos con Tomás. Él solo quería saber, como todos los demás. Tomás solo tenía preguntas, él quería saber, es cierto, porque yo no lo vi. Yo quiero verlo, yo quiero tocarlo. No tenemos que pensar mal de Tomás solamente y decir, no, es que es un tipo que duda y duda. No, porque el hecho de que tengas preguntas no te hace una mala persona. Las preguntas tan solo te hacen un ser humano como todos los demás. Fue Oscar Chambers, que fue un evangelista escocés, el que dijo que la duda no siempre es una señal de que alguien está equivocado. Es tan solo una señal de que está pensando. Y me gusta siempre explicar que cuando vienes a la iglesia no tienes que dejar tu cerebro afuera. Necesitamos que pienses, necesitamos que preguntes, necesitamos que entiendas, porque las dudas no descalifican tu fe, no lo hacen. Tomás no era un escéptico. Quiero que lo entiendas. Porque algunos dirán, el escepticismo es sano. Depende de lo que entiendas por escepticismo. Escepticismo definido planamente es una persona que no cree que existe la verdad. Por tanto, si no hay verdad, yo dudo de todo. No, la Biblia dice que hay verdad. Dios habla de la verdad. Jesús es la verdad. Por tanto, hay verdad. Pero otra cosa es que yo pueda tratar de entender esa verdad o pueda tratar de descubrir la verdad, pero no voy con una actitud por la vida pensando que como no hay verdad, pues yo nunca voy a creer en nada y tomo la decisión de no creer en nada. No, yo quiero buscar. Y si quieres hablar de un sano escepticismo, te diría, hablemos de una búsqueda honesta de la verdad. Entonces, Tomás era un hombre sincero que tenía dudas y buscaba respuestas. ¿Y por qué lo creo? Porque encuentro razones en el Evangelio para decírtelo. Cuando Jesús decidió volver cerca de Jerusalén para la resurrección de Lázaro, para que entiendan, uno de sus grandes amigos había muerto y él tuvo que volver otra vez a ese lugar. El problema es que en ese lugar lo querían matar y Jesús vino al velorio, al sepelio de su amigo. Es Tomás en el Evangelio de Juan también en el versículo 16 del capítulo 11 quien dice esto. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. O sea, Tomás, todos los discípulos estaban diciendo, te quieren matar allá, Jesús, y tú quieres volver. Y Tomás es el que se para y dice, pues vamos y que nos maten con él. Ahora tú podrías tomarlo como, qué tipo tan mala onda, ¿no? O puedes tomarlo como un acto de valentía. Ese es Tomás. No entiende muchas cosas. No entiende por qué Jesús quiere ir otra vez allá donde lo pueden matar. Pero dice, yo quiero estar al lado de Jesús y me tienen que matar con Jesús, que me maten. Vamos a ver que nos maten, a ver con quién es. Porque entre otras cosas ellos pensaban que Jesús en ese punto era el Mesías que iba a conquistar Jerusalén. Entonces dice, camine a ver, ¿cuántos son?
No es miedo, queridos, es valentía tal vez. ¿Es esto más? No es falta de fe, creo yo que es una fe tremenda, es valor. Recuerda eso, tu fe es un viaje, no un destino. Y él estaba entendiendo. Otro momento en el que Tomás muestra quién es en el capítulo 14 del mismo evangelio. Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, oigan, me voy. Ha llegado mi hora y es necesario que yo vaya a la casa de mi Padre, porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y hay muchos lugares para ustedes y yo voy a prepararlos. Y es Tomás otra vez el que pregunta. Dice, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? ¿Ustedes no creen que todos los otros discípulos tenían la misma pregunta? ¿Cómo así que te vas? ¿Para dónde te vas? ¿Y cuándo te vas? ¿No les ha sucedido eso? Tomás era el personaje de la clase que siempre hace las preguntas que uno no se atreve a hacer. Las difíciles, las que son complejas. Ese personaje que cuando hace una pregunta, preciso el que está ahí siempre dice, otra vez usted preguntando. Ese era Tomás. Pero es que bueno que haya alguien que se atreve a preguntar lo que tú no te atreves a preguntar. Esa fue una pregunta sincera. Yo quiero ir a donde tú vas. Eso es lo que estaba diciendo Tomás. Yo quiero ir a donde tú vas. Muéstrame cómo puedo conocer el camino. Y esas preguntas hacen que Jesús responda cosas. Porque después la respuesta de Jesús fue maravillosa y es uno de los grandes versículos que nos sabemos de memoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si tus hijos o tus amigos o alguien a tu alrededor comienza a tener preguntas, no es momento para entrar en pánico, es momento para procesarlo, para hablar de ello, para prepararse y para seguir firme caminando con Dios. Volvamos otra vez al pasaje de la resurrección en Juan 20, cuando Jesús se ha aparecido, pero Tomás no está ahí. Dice, yo no tocaré, hasta que yo no toque a Jesús, yo no creeré. Miren lo que pasa en el versículo 26, en Juan 20. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás con ellos. Quiero que veas este detalle tan lindo. ¿Cuánto tiempo después? Una semana. Quiero que notes que Tomás volvió a pesar de sus dudas. O sea, Tomás no simplemente dijo, no, yo no lo, hasta que yo no lo vea y no lo toque, yo no creeré nada, y se fue de la iglesia. Y se peleó con todo el mundo. No, ¿qué hizo? Una semana después, con todas sus dudas, con todas sus preguntas, con todo su deseo de conocer a Dios, ¿qué hizo? Volvió a aparecer una semana después. ¡Qué cosa tan tremenda! No estaba seguro, pero volvió a aparecer. Por eso creo que él no es un escéptico necio. Él está en busca de Dios. Si hay alguien aquí que tal vez ha resultado herido en el pasado, que tiene muchas dudas, pero que está aquí hoy, déjeme felicitarle. Porque hoy volvió. Porque hoy está acá otra vez. Porque hoy decidió volver y a preguntar, porque ha decidido seguir en el camino. Eso es lo más importante. Tal vez estás hoy en línea. Has decidido volver otra vez, buscando respuestas a tus preguntas, a tus dudas. A veces simplemente volvemos y aparecemos. Y entonces miren la respuesta del Señor. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y ¿qué? No seas incrédulo, sino hombre de fe. ¿Y qué contestó Tomás? Señor mío y Dios mío. Y dice ahí que exclamó, o sea, eso, lo que hay ahí, eso es un grito. Imagínense lo que pasó con este hombre que estaba buscando respuestas. Jesús se encuentra con él, le permite tocarlo y este hombre cae ahí, dice Señor mío, y lo reconoce como Dios, lo adora, se entrega a él. En un momento Tomás está dudando y al momento siguiente está gritando, está alabando, está feliz, tal como lo harán muchos de ustedes y muchos de sus hijos cuando Jesús se les aparezca de frente. Porque va a pasar.
Va a suceder. Esto lo que nos demuestra es que Dios no se queda distante ante nuestras dudas. Dios no se queda simplemente bravo porque dudamos, porque pensamos. Jesús no es un salvador impasible, está dispuesto a ser tocado, está dispuesto a que nos acerquemos. Si se siente lejos, búscalo, pregúntale, acércate a Él, insiste con Él. Puedes preguntarle, puedes llevar tus frustraciones a Jesús. Puedes quejarte, puedes decirle que no entiendes. A mí me encantó eso, a mí me sacudió cuando empecé en mi fe cristiana. Mi pastor de jóvenes un día dijo, cuando tengas preguntas, duda, háblale a Dios y dile, no entiendo. Y yo empecé a decirle al Señor, leía un pasaje bíblico y le decía, Jesús, no entiendo, ayúdame, explícame. Y nunca me quedé sin una respuesta. Jesús siempre apareció. Puedes hacer preguntas, puedes llevar frustraciones, de verdad que lo puedes hacer. Tomás hizo preguntas, Tomás necesitaba respuestas, Tomás obtuvo las respuestas. ¿Y qué hizo después de eso? De que obtuvo respuestas. Sirvió fielmente a Dios. Cuando tú lees la historia o lo que tenemos de tradición histórica, que no está en la Biblia, pero que la historia nos puede acercar, es que Tomás salió de ahí a predicar el evangelio y fue tan lejos como a la India, en donde murió en el año 72, alrededor del 72 después de Cristo, predicando el evangelio, porque lo atravesaron con una lanza por predicar el evangelio. El que tenía preguntas, el que tenía dudas, el que quería respuestas, ese terminó dando su vida por Jesús. Yo estoy convencido que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que nuestra fe crezca a través de nuestras dudas, porque cuando nuestras dudas empiezan a ser respondidas, nuestra fe se fortalece de una forma tremenda. Recuerda, las dudas no descalifican tu fe, porque tu fe es un viaje, no un destino. Tú alguna vez vas a tener alguna duda, un momento de inseguridad. Vas a querer algunos detalles. Y el enemigo de Dios, el enemigo de tu alma, intentará alejarte a través de esas dudas. Traerá pensamientos diciéndote, no eres un verdadero creyente, te has creído una mentira. O te dirá cosas como, Dios no se preocupa por ti, la iglesia no se preocupa por ti, nadie se preocupa por ti. O te dirá, has sido muy malo, muy sucio, perverso, no mereces a Dios. Después de lo que dijiste, después de lo que pensaste, después de lo que mentiste, ¿cómo puedes querer buscar a Dios? No. El enemigo puede querer usar todas esas cosas para alejarte de Dios, pero hoy vine a decirte que Dios puede usar tu duda para acercarte a Él. Dios es muy bueno y vino Jesús en medio de sus dudas. No es fácil para uno como pastor compartir sus luchas, porque muchas personas idealizan la función del pastorado y piensan que uno nunca duda o que uno nunca tiene problemas o que su fe siempre es como, si lo calificas de 1 a 10, 10. Yo la verdad perdí la tarjeta que decía nunca dudarás. A veces he dudado, he tenido momentos difíciles, he tenido momentos de quebranto, he tenido momentos de no sé si voy a seguir acá. Pero esos momentos me han llevado a cosas preciosas y maravillosas con Dios. Uno de los grandes momentos de quebranto me llevó a mí a esta iglesia. Claro que se puede dudar, pero ¿sabes? Siempre se recupera con Dios la fe. Se necesita fe. Siempre hará falta la fe. Necesitas fe para crecer. Y esa fe va a ir creciendo y creciendo y creciendo con el tiempo. La fe no es la ausencia de dudas. La fe es el medio para superar las dudas. Confiar en Dios, en lo poco que conoces de Dios, en lo poco que Dios te ha revelado. En los momentos difíciles yo siempre recuerdo los grandes milagros que Dios ha hecho, las cosas maravillosas cuando Él se ha presentado y llego a la conclusión, no, esto no me lo podía haber imaginado. Y el Espíritu Santo siempre me da esa certeza y me da ese valor. El Salmo 23 en el versículo 4 dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Miren que Dios está diciendo que aun cuando pases por un valle tenebroso,
Algunas traducciones dicen valle de sombra de muerte. El Señor está a tu lado. Cuando estás en el valle, ¿qué haces? ¿Te quedas en el valle? Lo superas. Sigues caminando, lo atraviesas. No te quedas en el valle. Tal vez estás en el valle de la sombra de duda. Tal vez estás en el valle de las preguntas. No te quedes con la duda. No te quedes con las preguntas. No dejes que las dudas sean callejones sin salida para ti. Sigue caminando, sigue apareciendo, sigue haciendo preguntas y trata de confiar en Dios. Hoy quiero invitar a las personas que están acá, que tal vez están dudando, que tal vez están en medio del valle de la sombra de duda, a que sigan caminando con Jesús. Ven a Jesús, sigue con Jesús, porque la fe es un camino. Wow. Yo esperaba algo sobrenatural hoy, pero quiero invitarte a que vengas a Jesús, porque Él es el camino. Ven a Jesús. La fe, recuerda, es un viaje, no un destino. Si tienes dudas, ven a Jesús. Si estás luchando, ven a Jesús. Si tienes preguntas, llévaselas a Jesús. Si tienes un bagaje en diferentes áreas, emocional, sexual, ven a Jesús. Si tienes adicciones secretas, lo has intentado y no has podido vencerlas, ven a Jesús. Si ves algo en la vida que no te parece justo, que no entiendes, que quisieras cambiar, ven a Jesús. Toma tus cargas, toma tus heridas, toma tus desilusiones, echa tus preocupaciones sobre Jesús, porque Él se preocupa por ti. Si tienes heridas con la iglesia, ven a Jesús. Hoy quisiera que realmente entiendas que Jesús quiere acercarse a ti en medio de tu duda. Cierra los ojos un momento, porque quiero hacer una pregunta y quisiera que la gente se sienta lo más libre posible para responder a esa pregunta. Tal vez hay alguien aquí que hoy se identifica con lo que he predicado y quiere venir a Jesús. Quiere venir a Jesús y decirle: Jesús, yo tengo dudas, tengo preguntas y necesito fe. Y te necesito a ti. Tal vez has sido defraudada, herido, abandonado. Tal vez has visto tanta maldad en el mundo que ya has perdido la fe en todo. Tal vez estás luchando con algo que no entiendes allí en tu interior y necesitas a Jesús. Si hay alguien que hoy quisiera entregarle su vida a Jesús, quiero pedirle que levante su mano allí donde está. Gracias, levanten su mano, por favor. Todos estamos orando con nuestros ojitos cerrados. Gracias por esas manos levantadas. Si estás en línea, yo quiero invitarte a que nos hagas saber que quieres a Jesús. Sigan levantando sus manos. Gracias, Dios. Quiero que hoy, allí donde están, ahí con su corazón abierto, quienes han levantado su mano y tal vez quienes no lo hicieron, hoy puedan venir y hacer esta oración conmigo, pero repitan estas palabras en las que les voy a guiar, pero háganlas suyas. Háganlas desde su interior, desde lo más profundo de su ser. Y oren así, díganle: Dios, hoy reconozco que tengo muchas dudas, que hay muchas cosas que me impiden creer a veces en ti. Hay muchas cosas que me han dolido, que me han herido. A veces hasta he perdido la esperanza. Pero hoy creo con mi corazón que me has hablado y que mis dudas no me descalifican delante de ti. Hoy quiero venir y reconocer que tú, oh Dios,
diste a tu Hijo Jesús para que viniera a una cruz a morir por mis pecados. Reconozco que he pecado, que me he herido a mí mismo, que tal vez he herido a otras personas. Reconozco que no te he tomado en cuenta muchas veces. Pero hoy creo con todo mi corazón que tú me estás llamando. Hoy te rindo mi vida. Te entrego mi corazón. Ayúdame. Hoy como Tomás te digo, Señor, ayúdame. Déjame tocarte. Quiero encontrarme contigo. Dame tu Espíritu Santo para que pueda entenderte y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Amada iglesia, quiero proponerles un ejercicio de aquí en adelante. Quisiera que ustedes, cuando salgan de acá, esta prédica no se quede solo acá. Entonces, como aquí vamos a crear un sticker que dice: amo los QRs. Hay un QR, un código acá en pantalla, ¿listo? Ese código tiene un documento en PDF para que descarguen y conversen con sus hijos en casa, para que descarguen y conversen con sus esposos, esposas en casa, con su familia, con sus hermanos, para que sigan la conversación después de estar acá hoy. No queremos que se quede esto acá, queremos que profundicen, queremos que oren juntos, queremos que hablen y queremos que a lo largo de esta serie podamos descubrir juntos cómo Dios se manifiesta a través de nuestras preguntas, ¿vale? No lo dejen, va a estar ahí para ustedes. Iglesia hermosa, el Señor les bendiga. Les amo mucho. Gracias. Espera, tenemos más cosas por contarte. Si nos ves por primera vez, bienvenido al Punto de Encuentro. En el link de la descripción puedes dejar tus datos para que nos pongamos en contacto contigo y poderte conocer personalmente. Por otro lado, iniciamos los puntos de edificación, un espacio muy especial donde podemos crecer en la fe y personalmente. También abrimos inscripciones para puntos de desarrollo, un espacio también muy especial para aquellos que quieren acompañarnos a leer un libro, conversar sobre un tema en específico. La red de parejas, la red de mujeres ya iniciaron los títulos, los publicaron para que tú te puedas ir a inscribir en nuestra página web, elpuntodeencuentro.org. Y por último quisiera orar por los diezmos. Y es que el Señor desde un principio nos ha llamado a administrar lo que Él nos ha dado. Por eso, Señor, el día de hoy te pido, Señor Padre Santo, que pongas en nuestros corazones administrar lo que nos has dado, Señor. Todo lo que tenemos es tuyo, Padre, nuestros trabajos, nuestros bienes, nuestras inversiones, Señor, nuestras riquezas, Padre. Y qué mejor manera de mostrarte que hemos podido administrar bien lo tuyo, Señor, si no es devolviéndote una parte así como lo muestras en tu palabra, Padre Santo. Señor, bendice a cada persona del Punto de Encuentro, Señor, que esta iglesia sea parte fundamental de su crecimiento contigo, Padre, pero más allá de eso, úsanos como instrumentos para que todo el mundo te conozca, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, iglesia.